Bienvenidos a esta sesión destacada de meditaciones transformadoras. En esta sesión vamos a profundizar en el concepto de cuerpo interior y haremos una práctica de meditación enfocada esencialmente en el cuerpo interior. Este concepto de cuerpo interior es un término desarrollado por Eckhart Tolle, un maestro espiritual y autor conocido internacionalmente por obras como El poder de la hora y Una nueva tierra, entre otras. Este concepto es una herramienta valiosa para anclarnos en el presente, en el momento, en el ahora, trascendiendo la constante actividad de la mente. Eckhart Tolle nos invita a reflexionar sobre una verdad sencilla. Solemos vivir completamente atrapados en nuestros pensamientos, en el parloteo mental constante sobre el pasado o el futuro, olvidando la realidad más inmediata y tangible, que es nuestro propio cuerpo. Pero, ¿qué es exactamente el cuerpo interior? No estamos hablando de una experiencia mística, sino de una conciencia profunda de la vida y la energía que fluye dentro de nuestro organismo. Es la sensación interna de estar vivo, más allá de la forma física. En la práctica es enfocar la atención en la sensación de la vida, por ejemplo, en las manos, en los pies, en el torso, en la totalidad del cuerpo. Al hacerlo, nos movemos de la mente pensante a la conciencia del ser. Asimismo, este concepto de cuerpo interior ya lo encontrábamos en sabidurías milenarias, lo que subraya su importancia como enfoque de bienestar. Lao Tzu, un filósofo clave del taoísmo que ya hemos explorado en este canal, ya nos hablaba de vivir en armonía con el Tao, que podríamos entender como el flujo natural de la vida. Su énfasis en la quietud y el vacío interior se refleja en obras como el Tao Te Ching, apunta a la misma necesidad de dejar de lado la lucha mental y simplemente ser. Buda, Siddhartha Gautama, maestro espiritual que vivió en la India hace unos 2500 años, en sus sutras, que son frases cortas que transmiten una enseñanza espiritual o de sabiduría, nos enseñó que el sufrimiento cesa cuando abandonamos el apego a nuestros deseos e ideas. Su práctica del mindfulness, atención plena, que es la conciencia que surge al prestar atención al momento presente de forma intencionada y sin juzgar, está intrínsecamente ligada a la conciencia corporal. La meditación vipassana, que significa visión profunda, que es una técnica de mindfulness, lo cual significa atención plena. Por ejemplo, se centra en observar las sensaciones corporales para desapegarnos de ellas, reconociéndolas como impermanentes. Fue enseñada esta práctica por Buda. No es que Buda la creara como un método formal y cerrado, sino que él la desarrolló y la enseñó como el camino central para alcanzar el despertar o la liberación del sufrimiento. La enseñanza fundamental sobre la que se basa la Vipassana se localiza en uno de los discursos más importantes de Buda, conocido como el Satipatthana Sutta, discurso sobre los fundamentos de la atención plena. Este sutta, que es una frase corta que transmite una enseñanza espiritual o de sabiduría, es el texto clave. En él, Buda establece los 4 fundamentos de la atención plena, Satipatthana,
como el camino directo para la purificación de los seres, la superación del dolor y el sufrimiento y la realización del nirvana. Los 4 fundamentos que debemos observar en la práctica del mindfulness, atención plena, son: atención al cuerpo, Kayanupassana, observar las posturas, la respiración y las sensaciones corporales. Aquí es donde se centra la técnica de Vipassana, al observar las sensaciones que surgen y desaparecen en el cuerpo, reconociéndolas como impermanentes. La segunda, atención a las sensaciones, sentimientos, Vedananupassana, observar si la sensación experimentada es placentera, desagradable o neutra. La tercera, atención a la mente, Cittanupassana, observar el estado de la mente, si está tranquila, agitada, enojada, etc. Y la cuarta y última, atención a los objetos mentales, Dhammanupassana, observar los contenidos de la mente, pensamientos, ideas, conceptos. Al practicar esta observación constante y no reactiva, lo que hacemos es desarrollar la visión profunda, Vipassana, la comprensión directa de que todo en la experiencia, cuerpo, mente y fenómenos, es impermanente, anicca, insatisfactorio, dukkha, y carente de un yo permanente, anatta. Por lo tanto, la Vipassana es la aplicación práctica de los principios de atención plena o mindfulness descritos por Buda en el Satipatthana Sutta. Es la herramienta valiosa que nos ayuda a tomar distancia y a elegir con conciencia. Y volviendo a centrarnos en el cuerpo interior, tanto la psicología moderna como estas filosofías nos recuerdan que el cuerpo es el ancla más segura para la presencia. Vamos a profundizar ahora en cómo la conciencia del cuerpo interior es una herramienta valiosa para la gestión emocional. Cuando nos enfrentamos a una emoción intensa, como la ansiedad o el dolor del duelo, que es el dolor por la pérdida de algo, llorar esa pena, la mente tiende a crear una historia dramática alrededor de esa emoción. Nos identificamos con el «soy una persona ansiosa» o «mi vida ha terminado». Aquí es donde entra el cuerpo interior. Si sentimos ansiedad, en lugar de enredarnos en los pensamientos sobre el por qué o qué pasará, llevamos la atención a la sensación física, la opresión en el pecho, el nudo en el estómago. Al enfocar la atención en esas sensaciones, dejamos de luchar contra ellas. Simplemente las sentimos como una energía, sin etiquetarlas ni juzgarlas. Es la enseñanza de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Al sentir el dolor físico de la emoción, sin la narración mental, el sufrimiento, que es la resistencia mental, comienza a disolverse, a ceder. Ahora vamos a profundizar un poco más en la práctica del cuerpo interior. Este concepto nos recuerda que no somos víctimas pasivas de nuestras circunstancias o emociones. Podemos elegir dónde colocar nuestra atención. La vida existe en este preciso instante, en el momento presente. Y la forma más directa
de acceder a ella es a través del cuerpo, que siempre está en el ahora, en el presente. Y ahora vamos a realizar una práctica de meditación basada fundamentalmente en el cuerpo interior, en este concepto desarrollado también por Eckhart Tolle. Vamos a empezar por bajar la música, ya que es un elemento externo de distracción, y vamos a buscar un lugar cómodo. Puede ser sentado sobre una alfombra o en una silla, y vamos a tener la espalda muy recta, pero al mismo tiempo relajada. Vamos a encontrar simplemente una posición cómoda. Vamos a cerrar los ojos y vamos a enfocar toda nuestra atención en la respiración. Vamos a sentir cómo el aire entra y cómo el aire sale. Y ahora vamos a escanear nuestro cuerpo desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la punta de los pies. Y vamos a tratar de localizar dónde se encuentra algún tipo de sensación que sentimos como tensión, dolor, algo como incómodo. Y aunque yo le he puesto nombre, para entendernos, le he puesto nombre como incómodo, tensión, no vamos a poner nombres. Simplemente vamos a sentir esa sensación, esté donde esté. Puede ser que la tengamos en el estómago, puede ser que la tengamos en la cabeza, en las piernas. Vamos a sentirla totalmente, 100%. Y al sentirla, esta sensación notamos que cambia e incluso que se disuelve, se desvanece. Sintámosla. Sin embargo, el objetivo de nuestra meditación de hoy, de esta práctica de meditación, no es disolver esas sensaciones incómodas o de tensión. Es sentir el cuerpo interior. El cuerpo interior que nos ayuda a gestionar ese tipo de sensaciones. Y para empezar a sentirlo, vamos a sentir nuestras manos. Vamos a intentar estirar nuestros brazos y sentir nuestras manos, no tocándolas en absoluto, sin tocar nada. Y para ello nos vamos a preguntar, ¿cómo sé que tengo manos? Y nuestra conciencia sabe que tenemos manos. ¿Cómo? Hagámonos esa pregunta de nuevo. ¿Cómo sé que tengo manos? Y ahí sentimos nuestras manos.
y podemos sentir como un cosquilleo, una energía, la vida en sí, que corre por nuestras manos. Sintámosla. Y ahora vamos a sentir nuestros brazos y nos hacemos la misma pregunta. ¿Cómo sé que tengo brazos? Quizás la hemos sentido, esa vida que corre por nuestros brazos, inmediatamente. Sintámosla. Y ahora vamos a sentir nuestras manos y nuestros brazos al mismo tiempo. A continuación vamos a sentir nuestros hombros y vamos a sentir al mismo tiempo nuestras manos, nuestros brazos y nuestros hombros. Y ahora vamos a sentir nuestra parte frontal del cuerpo, nuestro pecho y abdomen. Y ahora vamos a sentir al mismo tiempo nuestras manos, nuestros brazos, hombros y parte frontal, como un todo. Y ahora vamos a sentir nuestra parte de la espalda, nuestra espina dorsal, toda la espalda y la parte de lo que llamamos las aletas. Y ahora sintamos como un todo nuestras manos, brazos, hombros, parte frontal y espalda. Y ahora vamos a sentir nuestras caderas, incluyendo nuestros glúteos, pelvis. Vamos a sentirlo totalmente. Y ahora, como un todo, vamos a sentir nuestras manos, brazos, hombros, parte frontal, espalda y caderas. Y a continuación vamos a sentir nuestras piernas. Vamos a sentir la parte superior de nuestras piernas hasta la rodilla, desde la cadera hasta la rodilla. Y vamos a sentir nuestras rodillas.
Vamos a sentir nuestras piernas desde la cadera hasta las rodillas incluidas. Y ahora vamos a sentir como un todo nuestras manos, nuestros brazos, nuestros hombros, parte frontal, espalda, caderas y piernas hasta nuestra rodilla. Y ahora vamos a sentir la parte inferior de nuestras piernas desde las rodillas hasta nuestros pies. Vamos a sentir lo que se llama la espinilla de la parte de las piernas, los gemelos, los músculos, y vamos a sentirlo hasta nuestros tobillos. Y ahora vamos a sentir nuestros tobillos. Y como un todo, nuestros gemelos, la espinilla y los tobillos. Y como un todo, vamos a sentir nuestras manos, brazos, hombros, parte frontal, espalda, caderas, piernas, rodillas, parte inferior de las piernas, los gemelos, los tobillos. Y ahora vamos a sentir nuestros pies, desde el talón hasta los deditos. Vamos a sentir ese cosquilleo, esa vida en nuestros pies. Y como un todo, nuestras manos, brazos, hombros, parte frontal, espalda, caderas, piernas hasta la rodilla, piernas hasta los tobillos y los pies. Y ahora vamos a sentir nuestro cuello. Y como un todo, nuestras manos, brazos, hombros, parte frontal, espalda, caderas, piernas hasta las rodillas, parte inferior de las piernas, tobillos y pies y cuello, como un todo. Y a continuación vamos a sentir nuestra cabeza. Vamos a sentir la vida en nuestra coronilla, la parte justo de arriba en la cabeza. Vamos a sentir ahora nuestra mandíbula,
Ahora nuestra frente. Y vamos a intentar relajar nuestra frente. Vamos a intentar relajar nuestra mandíbula. Vamos a dejar ir esa tensión, si hay tensión. Y si no, simplemente relajarla. Vamos a sentir nuestras orejas y vamos a sentir nuestra cara. Y ahora, como un todo, vamos a sentir nuestra cabeza desde la coronilla, la mandíbula, la frente, nuestras orejas y nuestra cara. Y ahora, como un todo, vamos a sentir nuestras manos, brazos, hombros, parte frontal, espalda, caderas, parte superior de las piernas, rodillas, parte inferior de las piernas, gemelos, tobillos, pies, cuello, cabeza, nuestra frente, nuestra mandíbula, nuestras orejas y nuestra cara. Todo vamos a sentirlo como un todo. Sentimos la energía de la vida, no la energía de nuestra vida, la energía de la vida en sí. Y ahora, cuando estés preparado o preparada, puedes abrir lentamente los ojos . Vamos a observar los objetos que tenemos delante y puedes volver a tu cuerpo interior simplemente sintiendo tus manos en cualquier momento del día, cuando tengas alguna emoción complicada o alguna tensión. Gracias y nos vemos en la próxima sesión de meditaciones transformadoras.